El proyecto de investigación DADOS fundamentalmente se centra en conocer los efectos que tiene la práctica de actividad física durante la adolescencia sobre aspectos de salud y sobre todo sobre aspectos cognitivos y de rendimiento académico, en ver cómo hacer actividad física o no hacer actividad física en la adolescencia puede afectar pues, a nivel de cognición y de rendimiento académico. Habitualmente en el grupo de investigación está formado de forma estable por 5 personas y de forma más ocasional o puntual cuando hay toma de datos, como es la época de primavera o otros momentos que tenemos picos de trabajo, pues solemos colaborar entre 12 y 15 personas dependiendo del momento del año. Este proyecto de investigación nace inicialmente en 2012, la idea embrionaria que luego fuimos desarrollando a raíz de una estancia que hice en la Arnold School of Public Health en Carolina del Sur, y en ese momento una de las actividades, uno de los proyectos que estaban haciendo allí trataba aspectos similares sobre cómo el hacer actividad física o el dejar de hacer actividad física afectaba negativamente a la salud, y luego había algún otro grupo de investigación que trabajaba sobre aspectos cognitivos, efectos del ejercicio a nivel cognitivo. Entonces, un poco fusionando esas dos ideas nos surgió la idea de hacer un proyecto un poquito más ambicioso que tratase los dos temas de forma conjunta. Pues básicamente para medir la actividad física, que es una de nuestras variables principales, utilizamos la acelerometría, unos dispositivos en formato de reloj que nos permiten valorar la cantidad de movimiento que los adolescentes realizan durante el día y nos permite categorizar esa actividad física, ese movimiento en diferentes intensidades. Luego la parte de salud utilizamos diferentes metodologías, recurrimos a una analítica sanguínea para ver parámetros de inflamación y algún otro aspecto de salud general. Utilizamos también cuestionarios para el tema del rendimiento académico, capacidad cognitiva y demás, y luego utilizamos también una valoración in situ, que los adolescentes vienen a la universidad a evaluarse, donde les hacemos una serie de pruebas físicas y les valoramos también su composición corporal, su peso, su talla, su perímetro de cintura, el porcentaje de grasa que tienen, para ver esa composición corporal. Básicamente hemos analizado los datos de nuestro baseline, de nuestro año 1. El proyecto duró 3 años, acaba de finalizar ahora, a finales de 2017 terminamos. Ese año 1 nos ha permitido ver que ya inicialmente los adolescentes, cuando vinieron por primera vez, ya había diferencias entre los que hacían más y menos actividad física. Nos permitió ver que el hacer más actividad física afectaba de forma positiva a la calidad y las horas de sueño. Presentaba ciertas diferencias, aunque no significativas inicialmente, sobre la capacidad cognitiva y rendimiento académico, y vimos que el perfil de salud de esos adolescentes que hacen más actividad física y que por tanto están en mejor condición física, también era mejor ese perfil de salud respecto a los adolescentes más sedentarios. Básicamente esperamos que las conclusiones que saquemos del proyecto sirvan a la hora de tomar decisiones tanto vinculadas al ámbito educativo como al ámbito de la salud pública. Es decir, que nuestros datos esperamos que pongan de manifiesto, que corroboren la hipótesis que tenemos de partida, que es que el hacer actividad física durante la adolescencia, sobre todo el no abandonar la práctica de actividad física durante la adolescencia, va a repercutir de forma positiva en la salud del niño y también en aspectos de rendimiento académico. Por tanto, pensamos que si eso es así, lo podemos confirmar con los análisis que hagamos longitudinales, ese va a ser un elemento clave a la hora de tomar decisiones, a la hora de, por ejemplo, planificar la asignatura de educación física, intentar introducir 1 hora más de actividad física en los coles, que no se limite a 2 horas, o incluso en el bachillerato, en el segundo bachillerato la asignatura de educación física no es obligatoria, y pensamos que estos datos pueden hacer que las decisiones políticas en este sentido cambien y que se le dé un valor añadido a la actividad física, no solo por los beneficios a nivel de salud, sino por los beneficios a nivel cognitivo.